Toco y me voy, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues un día complicado, ¿no? Porque veníamos mal acostumbrados, veníamos de 3 victorias y sobre todo de 13 jornadas sin perder, y hoy toca, despertar, amanecer tras la primera derrota en casi 3 meses, desde aquel 30 de agosto contra el Cartagena, y luego además creo que con una versión algo impotente del equipo durante todo el partido, ¿no? Durante toda la tarde-noche de ayer. Hoy está, creo que es Alfonso, entre los que no lo veíamos y que ha cambiado el look porque ya no es un soldado del siglo VIII, tengo que confirmarlo, no va a ser que se nos haya metido aquí el vecino del cuarto y esté donde no debe estar. Eres tú, ¿verdad, Alfonso? Pues te diría que sí, pero me veo en el espejo y no me reconozco, porque igual me habría afeitado 2 veces en 10 años o algo así. Así que cuando me miro al espejo no me reconozco. Un poco lo que le pasó ayer al Zaragoza, ¿no? Que no se reconoció de lo que venía haciendo estos últimos partidos. Eso es, el que creo que no va a poder estar, lo va a intentar, pero me parece que no va a poder estar a lo largo de todo este postpartido es Fran. No tiene nada que ver con la derrota, eso creemos, por lo menos nos ha puesto otro argumento, otra razón, pero pues entre nosotros y sobre todo con vosotros vamos a tratar de lo que comentábamos también en el aviso, ¿no? En la llamada para que os conectarais a este postpartido, que en este momento en el que no se sabe si mirar hacia arriba o hacia abajo, porque el equipo está equidistante a 5 puntos del sexto puesto y del descenso, lo que se llama zona de nadie, incluso cuando faltan 25 jornadas por delante, ¿no? Yo creo que sería en zona o en tierra de nadie si quedaran 2 jornadas. A falta de 25, probablemente es zona de todos, porque da tiempo a todo. Entonces, a todo. Eso es, me parece que más que mirar hacia arriba o hacia abajo, porque eso ya depende de cada uno, de hacia dónde tenga orientado la brújula vital, creo que lo interesante es mirar hacia adentro, ¿no? Mirarnos al espejo y tratar de analizar las imperfecciones que pudimos demostrar o mostrar ayer, y sobre todo mirar hacia adelante. Creo que todos los equipos pueden permitirse perder, porque al final cuando disputas un partido en el deporte es una de las 3 opciones que existen, al menos en el fútbol, y más un equipo como el Zaragoza, ¿no? Si hasta el Bayern de Múnich y el Liverpool pierden de vez en cuando, pues imagínate el Zaragoza. Y también nos sirve un poco para valorar esta racha que yo creo que rozaba la machada o la hazaña por infrecuente y por impropia de estar 13 jornadas sin perder, con sus claroscuros, con sus partidos mejores, con sus partidos peores, pero al final 13 partidos sin perder. Vamos a a recuperar las buenas costumbres que tenemos siempre. Normalmente es Fran el encargado de saludar y de interaccionar más directamente con cada mensaje del chat. Hoy lo haremos nosotros. Imagino que también estaremos a expensas de que Coque nos quiera apurar en los últimos minutos del directo. Trataremos de zafar lo mejor que podamos. ¿Qué tal, Luis 68 Serru? Buenas tardes, Melope 57. Normalmente siempre los primeros en la parrilla, como ocurre en la Fórmula 1, lo siguen estando en el directo siguiente, ¿no? Dice Chemonsky, buenas tardes, os dejo en audio y me voy a correr para ahogar las penas. Cuida, porque literalmente las puedes ahogar. Se puede ahogar él, porque está Zaragoza, vamos, para que se desborde el río casi. Ve a correr con bañador, Chemonskis, por si tienes que hacer una prueba anfibia y empezar corriendo y terminar nadando, porque como siga descargando como lo ha hecho por momentos esta mañana, no sé exactamente qué va a suceder, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Coe68, buenas tardes. Buenas tardes, 7 Rubial, ¿cómo te encuentras? Fuente del Cierzo, ¿qué tal, por decir algo? Bueno, hemos perdido un partido en 14 jornadas. Es cierto que además fue una derrota, yo creo que nos dejó un sinsabor importante, ¿no? Porque veníamos hablando que el Zaragoza hasta el día de ayer no había sido inferior a ningún rival, y ayer me parece, quizá más por deméritos propios que por virtudes ajenas, pero creo que fue el primer partido en el que sí que se dio esa sensación de impotencia, de incomodidad
y de estar superado. Dice Coe que Fran está buscando los roles de los jugadores, no sé si con S o con X, pero algo estará haciendo ahora, ¿no? Está trabajando, está además con un imprevisto, con un compañero del trabajo que se ha puesto malo, la tengo que cubrir y bueno, pues se nos ha complicado el poder estar los tres, que parece algo maldito en las últimas semanas, pero bueno, en algún momento lo conseguiremos y estando dos, yo creo que da para sostener estos directos, ¿no? Auba Buenas, por no decir otra cosa, Fuente del Cierzo dice que menos mal que la casa grande está cerca, porque entre el mal partido y el tempero, el tiempo casi le da un chungo. La verdad es que fue una noche, bueno, pues desagradable, ¿no? En todos los aspectos. Aubab dice, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Que tampoco hay que desesperarse, que fue un mal partido, pero la temporada es muy larga y la racha anterior es súper positiva. Es que si hacemos una proyección y nos detenemos aquí un segundo, si hacemos una proyección de donde venimos, estamos hablando que la siguiente derrota sería en la jornada 30 y la siguiente, pues si hay playoff, sería en la primera jornada del playoff y si no, no existiría. Obviamente es fútbol ficción y es hablar por hablar, pero simplemente para valorar el tramo tan largo y tan sostenido de, bueno, pues de puntuar, ¿no? De no perder que ha conseguido este Zaragoza. Recordemos que es un equipo que en julio, cuando estamos aquí haciendo los primeros directos de este canal, en el ambiente, quizá no en la comunidad que estamos creando en leonsepia.com, ¿no? Pero en el ambiente existía la certeza de que era el proyecto menos atractivo, menos ambicioso, menos ilusionante. Cada fichaje parecía una estaca en el corazón en vez de un estímulo para ilusionarse. Y bueno, pues es cierto que ayer hay muchas cosas que hablar y las vamos a hablar o vamos a comentarla con vosotros y a responder a las sensaciones que tuvisteis en ese partido, pero me parece que todos firmaríamos en julio que el equipo llegase a mediados, finales de noviembre, tanto con los puntos que lleva como con las sensaciones que ha podido dejar por el camino. Sí, a ver, yo creo que el Zaragoza no estuvo bien, pero a mí me gustó el Leganés. Me parece que fue muy acertada la presión que le hizo al Real Zaragoza y en un partido en el que la lluvia yo creo que jugó en contra del Zaragoza porque quiso jugar el balón demasiado en línea defensiva y eso el Leganés lo castigó en exceso. Está claro el error de Nieto, luego tuvo Cristian otro fallo, Guaras también creo que también tuvo una pérdida en la salida de balón. Yo creo que eso le castigó mucho al Real Zaragoza. Entonces se juntaron varias cosas. La primera de todas es que el Zaragoza no encontró su camino. La segunda es que el Leganés, por más que esté en la parte baja de la tabla, es una plantilla de las, vamos a decir, las 6-8 mejores de la categoría. Además, con un nuevo entrenador que le está dotando de argumentos que no tenía hasta ahora con Garitano. Garitano se basaba mucho en la táctica, pero era un discurso que se había caducado y Nafti es un entrenador como era como jugador, muy inteligente en el planteamiento táctico, pero también con una visceralidad que se la transmite a sus equipos. Y creo que esa presión, sumado a la baja de Fran Gámez, que es un jugador que te da una salida por banda para romper esa línea de presión, sumado a que Chavarría seguramente fue guardado por las molestias que tenía, que te da otra salida de presión, y el hecho de que Francés caiga en banda, que hace que tu central con mejor pie lo saques de la zona de donde empieza la creación. Entonces, ese cúmulo de particularidades y ese escenario, bueno, pues yo creo que fue el partido. Además, hay que también no quedarnos solo en eso, pero sí es un detalle importante que el primer gol es una jugada que viene de un fallo y de una acción desafortunada. Entonces, un partido contra un equipo como el Leganés, pues se te pone muy cuesta arriba y ahí sí que el Zaragoza no acabó de encontrar el punto y es ahí donde sí que nos tenemos que preocupar de no haber sabido cambiar por lo menos la imagen del partido, que es algo que siempre había hecho el Zaragoza, aunque fuera perdiendo a lo largo de la temporada. Sí, totalmente. Yo creo que el Leganés, y cuando empezaba la temporada, bueno, volvemos a ese mes de julio que comentábamos, ¿no? En el que nos veíamos como nos veíamos y también veíamos a los rivales de otra manera. Y me parece que el Leganés quizá no era el máximo favorito para el ascenso para nadie, pero creo que para todos era un candidato más que firme para estar en la pelea. Y ayer demostró eso. Me parece que es un equipo que, sobre todo, si le concedes un regalo tan
tan grosero, ¿no? Tan rotundo como ocurrió con la mala cesión de Nieto a Cristian. Es un equipo que te rentabiliza muchísimo los errores rivales y los penaliza hasta el extremo. Es un equipo que ya en primera era reconocido por su oficio en ese sentido, y que ahora en segunda pues tiene jugadores que tienen la solapa llena de estrellas y de condecoraciones por su experiencia, ¿no? Eraso, Recio, Riesgo, son jugadores de absoluto nivel, y creo que jugamos el partido que a ellos más le convenía y que cometimos los errores que ellos más te penalizan. Volviéndole la mirada al chat, que nunca se la retiramos, yo creo que estamos digiriendo bien el asunto, ¿no? Aubal decía que la temporada es muy larga, que la racha ha sido positiva, que no hay que desesperarse. Ya habíamos compartido su comentario previamente. Fuente del Cierzo dice lo mismo, ¿no? Que un mal partido, un martes para acordarse de todo y a seguir. Aubal lo asentía. Carlos, COE68, decía, no, pues eso, que un poco de tranquilidad, que no hay que cortarse las venas, que habrá que preocuparse si en Lezama no recuperamos la línea. Y aun con todo, si en Lezama volvemos a hacer un partido imperfecto, pues por supuesto habrá que estar más preocupado de lo que estás hoy. Pero bueno, creo que un equipo como esta plantilla, este proyecto, le pueden caer 2 derrotas consecutivas, aunque es cierto que serían 2 derrotas especialmente dolorosas por los equipos que vienen luego y porque habías perdido una oportunidad muy grande de establecerte en una zona tranquila, quizá como primer paso para un siguiente salto, y se te acercaría otra vez en las brasas del peligro. M. López, si me ayudáis entre todos, hoy he dormido apenas 5 horas. Si me habláis de Kepa y de algún familiar, seguramente me colaréis todas. Entonces, estoy algo o bastante espeso, más de lo habitual. Dijo M. López que hayas hecho en falta Vinnie Jones. No sé si es un juego de palabras con algún jugador del Zaragoza o con el concepto del jugador de Vinnie Jones, ¿no? Que era un defensa central del Wimbledon en la defensa en los años 90, que no hacía prisioneros y a los amigos los tiraba por un acantilado. O sea, que imaginar lo que hacía con los enemigos. Y que para los amantes de YouTube, podéis buscar una de las rojas más rápidas de la historia del fútbol, que creo que saca de centro el rival y le da tiempo a ser expulsado, creo, en 3-4 segundos. Sí, yo creo que tiene el récord Guinness de durar lo menos posible en un partido. Oye, Javi, ayer pensaba en el partido, realmente, o sea, es una cuestión de marketing los nombres de los árbitros, ¿no? Porque si no tienes este tipo de nombres como Arcediano, Monescillo, es que son magnánimos para... Cuando nacen y dice, señora, usted ha tenido un colegiado. Pero desde los años 80, que es cuando yo empecé a ver fútbol, ¿no? Siempre me han llamado la atención el doble apellido de los árbitros. Igual tienen un genérico, pero siempre el segundo o el que hace par, pues es bastante curioso, ¿no? No descartes que sean nombres artísticos, que en realidad se llame López Gutiérrez seguramente. Y entonces se la haya puesto para... Seguramente. De todas formas, ayer hizo poco arte. Me parece que fue un arbitraje, en la línea de casi todos los que se sufren en esta temporada, ¿no? Que además, es cierto que el arbitraje ha cambiado mucho en los últimos años, porque en los años 80, donde apenas había televisión y había mucha menos transparencia en ese sentido, pues era, yo creo que bastante amable con el de casa, porque se preparaban auténticas emboscadas y encerronas. Una cosa es que intente ser equidistante con el forastero y con el local, y otra es que, por momentos creo que al Zaragoza se le falta el respeto permanentemente, ¿no? Y a mí me gustaría que al Zaragoza fuera de casa le trataran igual de bien que tratan a sus visitantes cuando viene la Romareda, normalmente ya no en acciones puntuales y gruesas, sino en criterio, en qué es amarilla para uno y qué es amarilla para otro, qué es ley de la ventaja para uno y qué es parar el juego cuando uno está en el suelo, porque al final te desespera, ¿no? Y creo que ayer Francés y Eguaras vieron un par de amarillas precisamente fruto de la desesperación. Bueno, la de Eguaras fue de risa, la de Eguaras fue porque le venía protestando alguna jugada anteriormente, pero en la acción en concreto, que no dijo nada, estaba en el suelo y apenas levantó el brazo o dijo algo. Además, nos podemos imaginar las
las protestas de Huaras, ¿no? Creo que tampoco serán algo para irte corriendo y meterte debajo de la mesa. Entonces, bueno, pues creo que el árbitro fue Ayer, desesperante en ese sentido, ¿no? ayer yo creo que a mí personalmente en el campo me parece de esos arbitrajes que a mí me resultan insoportables, porque si bien no hubo jugadas polémicas que se le puedan reprochar, es que esa actitud de los árbitros modernos de querer parecer que hablan mucho, que son muy dialogantes y que están muy preocupados por la salud de los jugadores, los lleva al ridículo. Ayer se organizaron tan ganas porque fue incapaz de cortar las protestas, las faltas, las pérdidas de tiempo, simplemente por una cuestión de actitud. Paraba el juego con jugadas en las que alguien se... El fútbol te han dado una patada, si entiendo que pares el juego si hay una lesión de gravedad, pero era muy arbitrario y luego se armaba una tangana, no quería sacar, primero no quería sacar tarjeta a nadie, los jugadores se soltaban y empezaban a reprocharse y parecía aquello que eso tampoco beneficia al Zaragoza. Yo creo que ahí se perdió bastante el equipo y lo gestionó bastante mejor el Leganés para empezar porque iban ganando y luego al final, después de que permites eso, acabas sacando un par de amarillas después. Dices, hombre, si lo permites y si no, pues córtalo de raíz, ¿no? La verdad que es un arbitraje que es como el que tiene Mateu Laoz y este tipo de árbitros que están por encima del juego y piensan que son un producto de marca y digo de marca no del diario, sino que se crean a sí mismos porque creen que están por encima del juego y al final acaban desesperando a todos. Ayer el Leganés se lleva la victoria, pero es que esto lo sufrirán todos los que tengan un árbitro así porque no se puede ir con esa actitud por los campos, ya te digo, es una ridícula. Además, todo el rato reivindicando a los jugadores que él es el que arbitra, que es una cosa que a mí me parece absolutamente ridícula. Si tú eres el que arbitra, no aceptas protestas y le sacas una amarilla y se acabó. No estás dialogando para que digan, sí, es verdad, usted es el que arbitra. Arbitre, pues arbitre, saque amarillas y expulse que tenga que expulsar y haga lo que tenga que hacer. Pero no Sí, quiera caernos bien a todos. estos árbitros sin personalidad me parece que benefician a los jugadores que llevan más kilómetros encima, ¿no? Creo que era el perfil perfecto para un equipo que tenga pues a jugadores como Recio, que estuvo todo el rato hasta que le sacó la amarilla por aquel rifirrafe con Bada, estuvo todo el rato tensionando, provocando, porque bueno, era su mejor escenario. Sin embargo, nosotros tenemos jugadores como el propio Bada, como Nano Mesa, que me parece que quizá esas situaciones pues las gestionan claramente peor que otros como del perfil de Nieto, ¿no? Hice Super Gmix que In Gym We Trust y inmediatamente después, y me parece que son dos comentarios que han caído en el mismo minuto prácticamente a la vez y que son compatibles, ¿no? Y caben en el mismo momento. Dice que es Super Gmix que en Gym seguimos confiando, por supuesto, y dice Fran Paul 7 que soy muy de Gym, pero ayer me decepcionó mucho. Creo que se equivocó de lleno en la alineación y en el planteamiento. Si regalas 45 minutos y un gol, lo normal es perder el partido. Yo creo que se regalaron 45 minutos contra la Ponferradina. Me parece que allí hubo un cierto pacto de no agresión, un cierto armisticio que desde la óptica del Zaragoza no la entendí. La Ponferradina ese día venía sobrada de puntos y escasa de urgencias, pero tú tenías que haber mordido desde el primer momento en ese encuentro. Ayer creo que fue pura impotencia. Y fue pura impotencia por lo que tú comentas, Fran Paul, porque me parece que Jim se equivocó en la alineación. Es más, no ha habido un juego del Sepia, una probable alineación de Jim, que hayamos errado tanto. Creo que acertamos 7 de 11, es decir, hubo 4 errores. Si recordamos la esencia del juego, que es intentar anticiparnos a los patrones de conducta de Jim y a sus automatismos mentales, cuando estás tan lejos, me parece que haya habido un cierto cambio de paso en el razonamiento del entrenador. A mí me queda alguna duda. Por ejemplo, si la tarde de perros que hizo ayer le hizo cambiar alguna decisión, ¿no? Alguna idea que tenía preconcebida por el hecho de, bueno, pues hay jugadores que vienen saliendo de lesiones musculares, tanto Narváez como Bada, el propio Chavarría, aunque Chavarría es cierto que con la primera parte que firmó Nieto, especialmente la primera, creo, si Chavarría hubiera estado para jugar mínimamente, creo que al descanso o nada más empezar la segunda parte igual hubiera salido, pero sí que igual la lluvia condicionó la apuesta por Narváez y Bada o la apuesta de un jugador más físico como Zapater en lugar de James. Pero
me parece que equivocó el tiro, que erró el tiro. Yo creo que si mantienes este sistema, me parece que tienes que jugar con James. Hay una cierta idea de que James en Las Palmas jugó una muy mala primera parte o una mala primera parte y por eso lo cambiaron. A mí James en la primera parte de Las Palmas me pareció de lo más rescatable. Igual que ayer, sin ningún tipo de exceso ni de lujo, creo que Bermejo fue de lo más rescatable de la primera mitad. ¿Qué ocurre? Que ni el partido ni tu equipo estaban para Bermejo, por lo que ha comentado antes Alfonso. Porque si estás obligado a poner a Frances de lateral porque no está Gámez, que está sancionado, si Chavarría todavía está tocado y tienes que jugar con Nieto a la izquierda, e incluso si tienes a centrales que van a buscar más el espacio que el filtrar pases por dentro, me parece que el elegido para jugar por delante de Francés tenía que haber sido un jugador que atacara a la profundidad, que atacara por fuera, porque si no se creaba ahí un cuello de botella que te eliminaba a ti solo. Y por eso cambiaron a Bermejo, no porque no estuviera bien, que para mí no estuvo mal. Zapater sí que creo que la primera parte le pasó por encima. Y bueno, si vamos a jugar con este sistema, yo creo que tienes que apostar por James mientras le dure el buen momento y tienes que acercar a Francho al medio centro. Ayer por momentos Francho parecía un segundo delantero. Está bien que Francho tenga despliegue, está bien que aproveche sus piernas, que aproveche sus pulmones, que te ayude a presionar arriba, pero Francho, al final, cuanto más cerca esté del medio centro, más va a influir y más te va a beneficiar como equipo. Ahora seguimos leyendo vuestras reflexiones, pero bueno, también me gustaría que Alfonso desde el césped, prácticamente desde detrás de la portería, nos compartiera un poco las sensaciones que el equipo le transmitió desde tanta proximidad, ¿no? Sí, a ver, yo estoy contigo. Yo creo que el equipo no se encontró cómodo en ningún momento y se notó muchísimo. Yo hago hincapié en esa presión que ejerció el Leganés y esa falta de salida de balón. Es verdad que hizo una jugada que lamentablemente quedó en nada, no sé si la recordaréis, una que combinó el Real Zaragoza de una manera brillante, que no sé qué, deja pasar el balón, que me pareció una jugada de otro nivel y de otra categoría. Lamentablemente no acabó ni siquiera en ocasión de peligro. Porque le quitaron la pelota, creo que se la quitó Francho, y luego terminó disparando, pero fue una muy buena combinación entre Guaras, Eran Bermejo 4 jugadores en juego porque hay uno que por deja pasar el dentro. balón. Sí. Eso es, muy buena jugada. Quizás fue el único momento en el que Zaragoza se encontró, ¿no? Quizás la sensación era que no tenían manera de llegar, no tenían claro cómo llegar. Y los cambios que hizo el equipo tampoco ayudaron. Creo al final yo hubiera apostado el último cambio antes que Porazón hubiera metido a Yanis. Creo que el Zaragoza ya estaba sumido en un caos bastante importante como para meter a Zon y realmente no había posibilidad de meter balones. Luego, además, técnicamente el equipo no estuvo bien. Creo que todos los balones que se pusieron desde la banda acabaron pegando en los defensas del Leganés o incapaces de levantarlos. Era un partido en el que el Zaragoza no se encontró cómodo en ningún momento. Y creo que también le pesó mucho los errores del principio de la salida de balón. A Nieto le pesó totalmente porque intentó sobreponerse al partido y tuvo 2 o 3 situaciones, una para empalmar en el primer tiempo, otra que desbordó en la segunda parte y todavía no se sacudía la frustración del error y no pudo conseguir hacer ninguna jugada de mérito. Creo también que luego la entrada de Bada, a mí es que no acabo de ver esa combinación de Guaras y Bada juntos, no acaban de darle esa velocidad. Yo creo que son 2 jugadores que cuanto más separados están, mejor se van a asociar y cuando los juntas en el centro del campo, pues la pausa de uno acaba convirtiéndola en lentitud el otro porque tienen ese punto, ¿no? Esa es un poco la visión que yo tuve desde dentro. Por otro lado, también me pareció un buen partido de trabajo en la sombra de Álvaro Jiménez, que bajó muchísimos balones, peleó muchísimos balones, pero bueno, en Futbolgrafías, los abonados de León Sepia, veréis imágenes como una de Bermejo en la que queda a las claras
la presión a la que se vieron sometidos los jugadores del Zaragoza y no encontraron esa frescura. Creo además que el campo benefició mucho más en este caso el trabajo defensivo que la creación del Zaragoza. Y ahí también creo que lo hablábamos el día de Las Palmas, ¿no? En esa jugada que Cristian intenta jugar de primeras que acaba convirtiéndose en un fallo, creo que se cometió numerosos fallos por querer jugar el balón. Está bien jugar el balón, pero tú siempre te tienes que adaptar a la situación del campo. Y el campo ayer no te invitaba a sacar el balón jugado porque el posible beneficio con respecto al riesgo no compensa. Aunque tú consigas romper la primera línea de presión, el campo está suficientemente difícil como para que recorras 70 metros en esa superioridad. En una situación distinta, tú cuando sacas el balón jugado, estás en superioridad, el equipo rival repliega. En esta situación realmente cada vez que tú superas una línea, el equipo rival, la mejor manera de defender es ir a achicar espacios y no recular. Por lo tanto, siempre el bloque del Leganés estaba muy junto, presionando esa salida de balón, y las veces que el Zaragoza pudo combinar, como decimos, salvo esa jugada que fue un cúmulo de brillantez cada jugador que tocó el balón, el resto del Zaragoza fue incapaz de llegar y apenas consiguió inquietar a... Bueno, apenas no, realmente no, creo que Riesgo no hizo ni una sola parada durante el partido, ¿no? Entonces yo creo que una vez que te encuentras en esa situación, te has podido equivocar en el 11, te has podido tener un error, te has metido el primer gol. Me faltó que el equipo tuviera otro argumento para el segundo tiempo. Los cambios no cuajaron y luego, bueno, al final el gol de Sivasaki pues es una acción de mérito de él que la pone ahí y solo te queda aplaudirle, agachar las orejas y irte a sacar de centro. Sí, eso es. Hablabas de futbolografías. El viernes al mediodía para los abonados de leonsepia.com subiremos la sección, subiremos el contenido y el mañana... Spoiler, ¿eh? Esto es spoiler. Eso es, has calentado ahí un poquito el asunto, ¿no? Lo has cebado un poco. Mañana compartiremos la contracrónica de Pablo Díaz y el jueves lo que haremos será subir el podcast semanal de la Endofina en el que hablaremos de todas estas cosas y probablemente de alguna más, ¿no? De que el equipo... yo creo que Jim necesita darle una vuelta, no tanto con nombres, que yo creo que solo está manejando más que bien, algún borrón como el de ayer, algo que no se entendió, pero me parece que el equipo te está pidiendo una evolución en el dibujo, ¿no? Una evolución en el sistema, y si hay algo que le cuesta a Jim, el año pasado nos lo demostró cuando la plantilla probablemente pedía a gritos pasar a tres centrales, es cambiar ese 4-1-4-1, que lo tienen muy trabajado, que lo tienen muy interiorizado, pero que colisiona con las facultades o las virtudes de jugadores puntuales. A Bada lo reduce, a Francho lo saca de posición, a Adrián lo anula, a Nano Mesa y a Narváez los aleja demasiado del propio área, al delantero le genera una soledad y una sobrecarga de trabajo que también le afecta. Bueno, pues creo que hay que replantearse ese sistema. Vamos con el chat porque me está ocurriendo como a Frank, que de repente, miro, pues si estamos en mensajes de las 3:13 y son y media pasadas, hay que ponerse a ello. No prometo completar el rosco de pasapalabra, pero vamos a intentar quedarnos lo más cerca posible de la Z. Saludaba a Diego Alastrue. Buenas tardes, es aquí donde se viene a cargar en las piernas de Nieto. Bueno, no especialmente, no creo que vaya a ser así. Es cierto que está en, bueno, pues es el responsable de una cesión que me parece que en lo técnico y hasta en lo táctico, tal y como estaba el partido, la noche, la lluvia, aunque al balón no le afecta el agua que había sobre el césped, de hecho no le afectó en ningún momento del partido, pero en noches así, que además el balón está mojado, pesa distinto, tiene un tacto diferente, creo que hay que intentar limitar lo más posible las combinaciones con el portero. Y este equipo abusa de descargar sobre Cristian, siendo que Cristian, además de que no está probablemente en sus momentos de mayor confianza en general, se maneja con los pies, pero no es Ter Stegen. Entonces, quizá tiene más sentido que si Jair está apurado, que si Eguaras está apurado, en vez de pasársela a Cristian para que le presionen a Cristian, pues sean ellos mismos quienes lancen un pelotazo arriba y la perdemos en campo rival y se vuelve a empezar. Pero no tiene mucho sentido que tu mejor pie, como es el caso de Eguaras, comprometa a tu portero por bien que se maneje con los pies, ¿no? En este sentido, y luego vamos con Aubab, José Megaru y Diego Alastrue otra vez, Eme López
nos lleva al frame anterior, a la imagen anterior, ¿no? Os invito a ver quién y en qué condiciones le tira el balón a Nieto. Peligro evitable si hubiera mirado hacia adelante, por lo que comenta unos minutos más tarde, que va dejando aquí migas de pan como Pulgarcito. Yo lo he dice, nombrado, yo lo he nombrado. no fue Zapa ni Francho. Bueno, pues entendemos que fue Guaras, ¿no? Si no fue ni papá ni mamá, entiendo que fue Guaras y yo tengo esa sensación también y hace días que lo comentamos en los directos, en los podcasts, en cada ocasión, que cuando el Zaragoza juega con Eguaras, los rivales te dan más. Creo que cuando juegas con Petrovic, además de otras virtudes y características de cada uno, sí que respecto a cómo el rival te trata, te aprietan menos cuando es el serbio el que está de medio centro y con Eguaras, además de otras desconexiones que me parece que no son de recibo, porque una cosa es que no seas un especialista defensivo y otra es que te atrincheres a jugar solo como pivote, porque Eguaras quiere jugar o si de él dependiera, preferiría jugar solo como pivote, ni siquiera en un doble medio centro, en un doble pivote. Y por momentos, bueno, pues salgas de posición, el equipo pierda la pelota y recuperes mientras el rival está armando una contra a paso ligero, ni siquiera a trote, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa es que no seas un especialista defensivo y otra es que te permitas unas licencias más propias del fútbol laboral o de las pachangas con amigos que del fútbol profesional, y eso creo que con Petrovic no sucede. Petrovic tendrá otros defectos, pero tácticamente es muchísimo más riguroso. No, y si me permites, luego tiene una característica Petrovic que obviamente el físico hace al jugador y él sabe que es un jugador grande, que no tiene a lo mejor esa velocidad y lo que hace es jugar mucho de primeras. Tratar de presionar a un jugador que sabes que va a jugar de primeras es un suicidio, porque en el momento que tú le vayas a presionar, él te la va a colocar. Te la va a cambiar de banda y ya te vas a quedar expuesto al siguiente jugador que logre taparlo. Y si no lo logra tapar, van a ser dos jugadores que se van a perder la presión. Eso lo hace muy bien Petrovic. Mueve el balón con mucha velocidad. Sin ser un jugador rápido, le da mucha velocidad al balón. Y Eguaras tiene, pues es ese jugador, lo vamos a comparar un poco con Xavi, que le gusta tener el balón, que le gusta tener ese segundo de pausa y que en un momento te mete un pase como esos que le metía Alves y en este caso Eguaras lo metió en las palmas a Narváez y otras veces juega el juego corto, pero siempre le gusta tener el balón, que es lo que yo digo con Bada, que me hace, que es una combinación que me hace que tengo la sensación de que el juego se ralentiza mucho. Entonces, cuando tú estás en un campo como el de ayer, en un equipo que te presiona, recordar la jugada aquella que Stuani le robó a Eguaras, que reclamamos falta, creo que fue hace 2 temporadas, no le da tiempo a darse la vuelta de Eguaras, pero es que el jugador que va a la presión, en este caso es Stuani, sabe que se va a dar la vuelta de Eguaras, entonces va a ese balón porque lo va a recuperar, si no, no iría, ¿no? Es un poco las características, en la virtud, como te digo, es capaz de darle esa pausa y dar esos pases, pero luego tiene esas características que en partidos como el de ayer y con presión le cuesta mucho, necesita mover el balón muy rápido y no está el campo para poder hacer un juego tan virtuoso, porque pasó, de hecho, en el primer tiempo muchas veces los pases se fueron directamente a saque de banda o al rival. ¿Por qué? Porque estamos en segunda división y cuando el partido, la presión es más alta, el campo está mojado, pues todo necesitas un nivel de calidad superior y a veces lo das y a veces no lo das. Entonces, simplemente es que hay partidos para momentos y momentos para partidos y yo creo que ayer el Zaragoza, y no solo Eguaras, ya como te digo, hubo muchos fallos a la hora de jugar el balón. Tenía que haber utilizado también el recurso de pegar un balonazo, porque además Álvaro Jiménez las está ganando. Y de esa manera, si tú logras conseguir una falta, un saque de banda, prolongar para que de segunda línea se incorpore Nano Mesa o Bermejo, el equipo rival va a venir menos. Pero si cada vez que viene, en el peor de los casos, concede un saque de banda, el equipo no va a dejar de presionar porque le está reafirmando en su plan. Yo creo que eso es una cosa que hizo muy bien el Elche, para el que lo analizara en el playoff de ascenso en la Romareda, que jugaba siempre en corto y cuando le venían a presionar tenía 2 maneras de salir y una tercera que era jugar en largo. En el momento en el que iba
acumulando maneras de salir, el equipo, el Zaragoza ya no podía presionar porque si no quedaba expuesto. Y eso es lo que creo que le faltó al equipo, le faltó a los jugadores en primer lugar, porque eso es algo que lo tienen que entender los veteranos. Había jugadores como Zapatero, había jugadores como Eguaras, y en segundo caso el entrenador. No pasa nada por jugar en largo y tratar de cambiar un poco el plan que tenía preparado Nafti y el Leganés. Sí, totalmente. Yo creo que el centro del campo en general fue un naufragio, ¿no? Me parece que Zapatero ha perdido esa luz que tenía a final de verano, principio del otoño, y que Francho, bueno, pues en una de sus virtudes, que es el poder abarcar campo, al final lo está reduciendo como futbolista, porque todo su criterio, todo su pie, todo su panorama que tiene como medio centro, como doble pivote, lo pierdes en una presión que me parece que le reduce como futbolista y a ti te reduce como equipo. Vamos a seguir avanzando con el chat, porque Aubab se ha despedido hace ya aproximadamente 25 minutos o media hora y no le hemos dicho todavía nada, que nos verán diferido. Pues un abrazo y ánimo igualmente. José Megaro dice que es aquí donde no se desfallece. Hombre, por supuesto, si no desfallecimos el año pasado con 7 derrotas casi consecutivas, vamos a hacerlo este año habiendo perdido por primera vez en 14 jornadas, ¿no? Lo que vamos a ser, bueno, pues constructivos y exigentes en el análisis y en los porqués, en los nuestros, que es posible que os parezcan una memez o no estéis de acuerdo, pero nosotros lo único que le podemos aportar a este espacio y a este contenido es las reflexiones que tenemos y el análisis que somos capaces de ensayar. Diego Alastro dice que eso, que fuera Lloros, que fue un jarro de realidad de lo que es la segunda y bueno, que el fallo condicionó el partido. M. López, lo que comentaba antes, ¿no? De quién le tiraba el balón a Nieto. Yo creo que a veces nos comprometemos de una manera excesiva, como comentaba Alfonso. Si nos presionan y nuestra mejor opción es pasársela al portero y al portero le van a apurar, o a nuestro lateral y nos van a hacer ahí una emboscada, balón arriba y vuelta a barajar y nos evitamos problemas. Super G-Mix quería comentar la baja forma de Cristian. Bueno, seguramente no está en sus mejores partidos. Creo que Jaco País también lo decía más adelante, luego recuperaremos su comentario, pero es lo que nos sucedía el año pasado, cuando Cristian le costó hasta febrero o marzo llegar al nivel estratosférico que nos tiene acostumbrados, que si nuestro problema es Cristian, o tenemos muy pocos problemas o tenemos tantos que no sabemos a cuál mirar, ¿no? Y entonces nos centramos en él. En Las Palmas no estuvo seguro, al contrario, creo que el segundo gol, bueno, pues es un error técnico suyo, que con la mano derecha, en vez de agarrar el balón, se le resbala, y luego en 2 o 3 acciones se le vio nervioso, pero es que en Las Palmas te hace 2 o 3 paradas de primera división. Y ayer, que también estuvo, bueno, pues a un nivel inferior del habitual, en el minuto 3 o 4 le hace una parada de balonmano a mi tocayo Javier Hernández, que todos veíamos dentro, y que es una parada pues propia de un portero de su nivel. Es cierto, sobre todo en cuanto a confianza, seguridad, a sensaciones que transmite, que no son sus mejores partidos, pero si hay alguien en el que hay que confiar y tenemos que creer y debemos permitirle ciertos baches por todo lo que ha dado, es a Cristian, ¿no? Diego Lastro dice que toca aprender y seguro que sirve mucho para el resto de la temporada. Si es así, bienvenido sea esta derrota y alguna más que pueda venir. Si a ti las derrotas te sirven para resetear y crear un mapa de navegación nuevo y más ajustado, bueno, pues fenomenal. Quedan 25 jornadas y estamos a 5 puntos, o sea que fenomenal. Ya hace tiempo que ha perdido el don, dice Super Gmix. El don el ángel bueno, no lo sé, no creo. Yo no lo creo, ¿verdad? De verdad. Estoy contigo en que ha dado ha rebajado su nivel en estos 2 últimos partidos, es posible, pero 3, 2,5, no sé decirte, pero creo que es una absoluta garantía. Ahora es mortal solamente. Eso es. Ahora solo es un portero sensacional. Antes era, como dice siempre Andoni, y dijo en el Palabras Mayores que le dedicamos la semana pasada, un extraterrestre. Efecto Casillas, no lo sé, yo creo que no son 2 porteros parecidos.
pero bueno, a ver, nadie es eterno y a todo el mundo se le va apagando un poco la luz. Yo creo que Cristian todavía tiene cuerda para rato. Diego Lastura le contestaba a López, dice que no recordaba quién le había dado el pase atrás a Nieto. Dice que posiblemente Zapa, que no estuvo fino ayer. Luego López dice que no fue ni Zapa ni Francho. Bueno, eso ya lo hemos comentado. Dice Fuente del Cierto, referente a Arcediano Monestillo y al resto de árbitros, que son nombres para acordarse de ellos, que un apellido normal no sirve. Y Fran Paul comenta que no solo son los apellidos, que se llama Damaso, para hacer un poco el 3 en raya, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que su DNI es para enmarcarlo. Adrián, hombre, hacía días que te echábamos de menos. Adrián, ¿cómo estás, tío? Pregunta que quién es ese señor que con aspecto de actor extra medieval y afeitado. Creo que ya se ha identificado como Alfonso. Yo todavía no estoy muy seguro, pero dice que es él. Ya veremos. Ya me han liquidado, ya me han matado, ya me han dicho que haga lo que quiera. Me lo decía que se refería al estilo de juego del ex del Wimbledon, ya era actor, Vinnie Jones, o sea que bueno, bien, con 5 horas de sueño aún estamos con ciertos reflejos. Adrián dice que las tanganas benefician si las manejas tú desde la victoria y el tiempo corre a tu favor. Si las controla el rival o las descontrola el árbitro, bueno, pues y además vas perdiendo, pues es un error, ¿no? Un poco la línea de lo que comentaba Alfonso antes, se dice que está totalmente de acuerdo. Jaco saluda. Perdona, Jaco, esto hace 23 minutos, pero vamos con cierto retraso. La tarjeta de Guaras es de chiste, le saca la tarjeta al sufrir una falta y no tuvo para sacarle la segunda. Es verdad, es verdad. Ahora, me pareció también una cierta irresponsabilidad por parte de Guaras con una amarilla ya encima, por muy ridícula que fuera, bueno, pues jugártela con ese pequeño agarrón por detrás al rival, ¿no? Porque al árbitro le pones en un compromiso y hasta ese momento no se estaba evitando nada. Ahí tuviste la cierta fortuna de que se le amontonó un poco la vergüenza y prefirió no expulsarte, pero tú le pusiste en esa situación y creo que te la deberías haber ahorrado. Le dice Fuente del Cierzo a Iván que qué bien hiciste en no bajarte ayer. A la Romareda, que lo retransmitió desde casa, desde su canal de Twitch, Oid Live, que por supuesto os recomendamos que lo sigáis y que os suscribáis a él, que al menos estaría calentico y bajo techo y techado. Dice Viño91 que buenas chicos, vengo un poco tarde, mucha decepción ayer, no supimos jugar a ese juego marrullero y además le regaló Nieto el primer gol. No sé si fue marrullero, pero sí que, bueno, pues al final es un equipo muy áspero y que se encuentra muy cómodo cuando golpea primero, ¿no? Y hicimos lo que menos se tiene que hacer prácticamente contra cualquier rival y sobre todo contra el Leganés. Si cometes una imprudencia contra, no sé qué decirte, la Real Sociedad B, es un equipo de chicos, de jóvenes, pues el partido te puede acabar 0-5 o 5-1, porque no van a tener todos esos registros, esos códigos. El Leganés es un porcoespín. En cuanto tiene lo que quiere o se ve asediado, se encierra en sí mismo y se protege con sus pinchos, con sus espinas, y no hay manera de meterle mano. El centro del campo de ayer no es que muerda mucho precisamente, pues hombre, Francho yo creo que le hacen morder demasiado y Zapater realmente está ahí para hacerlo, ¿no? Por supuesto, Zapater puede ayudar en la construcción, pero me parece que su fuerte durante toda su carrera ha sido otro. Desde luego, con Íñigo en vez de con Petrovic, pues ahí sí que pierdes temperatura. Si hay algún comentario que quieres hacer, alguna reflexión, Alfonso, avísame, porque aquí, no, pero aquí como te veo de... coger la directa y me falta la botella de agua, también te lo digo, pero yo Ya creo... lo sé, pero como Yo veo creo que que llego. vas ahí en deuda de oxígeno y que hace falta, que hay muchos comentarios, me ha hecho gracia alguno de los correctores ortográficos que aparecían por ahí, que siempre dejan situaciones así graciosas. Pero bueno, yo creo que todos estamos un poco en la misma dinámica, ¿no? Que al final la reflexión es que el equipo pues no se encontró cómodo ante un buen rival y que venía, bueno, no es lo habitual. ¿Es preocupante? Hombre, es preocupante si se repite en el tiempo, ¿no? Al final, un mal partido lo puede tener cualquiera y además el partido de ayer quizás con 0-0 pues a lo mejor
hubiera sido otro empate para la historia de esos que se detestan tanto cuando se consiguen y que se anhelan tanto cuando se pierden, ¿no? Es un poco lo que pasa siempre. Es que, claro, si hubiéramos ganado, nadie se plantea, y si hubiéramos perdido. Entonces, bueno, pues yo creo que eso te da la medida de lo que es la segunda división. Yo creo que el Leganés tampoco es que fuera un equipo marrullero. Comentaban antes, por ejemplo, que qué le había pasado a Riesgo. Pues no creo que cuando se tira en el suelo en ese momento de partido esté perdiendo tiempo, porque sería muy ridículo, ¿no? Quizás, no sé, algo le pasaría. Tampoco era un momento de parar el juego. Pero sí que es verdad que es insoportable en el fútbol español la permisividad a la hora de tirarse al suelo, y no digo de tirarse y sancionarlo, cada uno que haga lo que quiera, oye, si está más cómodo que se quede ahí, pero no parar el juego. Eso es lo que yo considero que hay que hacer un protocolo ya en el que igual que pasa en el rugby, que los médicos puedan entrar de oficio cuando consideren que un jugador está en una situación de necesidad, y que se queden al lado de ese jugador y jueguen. Y ya está, directamente jueguen, porque eso pasa en el rugby, que si hay un deporte de contacto es ese, porque ahí se dan hostias como panes y no pasa nada, ¿no? Entonces, que el árbitro de repente se preocupe por la integridad del jugador y luego además lo mandas la memez está ya, y ahora no lo puedo evitar, lo tengo que decir, la memez del protocolo de los golpes en la cabeza. Que básicamente es que un tipo, cuando se da un golpe en la cabeza y se queda fuera, para el juego para que lo saquen fuera. Lo atienden y el árbitro vuelve a parar el juego para preguntarle, ¿estás bien? Coño, si le ha dado un golpe en la cabeza, ¿qué te va a decir? Pues te dirá que sí o que no. Entonces, eso no, No, lo puede hacer. como el que le dio el rodillazo que le dio Paredes a Cedrún en el 87, creo, en Que sí, que quería Bernabéu, jugar ¿no? en el Que lo Bernabéu, recordamos en el Palabras Mayores, que estaba exactamente. Andoni con la cabeza abierta, literalmente, y diciéndole al doctor Villanueva y a Kabir que quería entrar. Y uno de la Cruz Roja diciéndole que ni se le ocurriera, y Cedrún casi lo tira al foso. Incluso cuando estás así, el jugador te va a decir que entres. Claro, pero Entonces, y yo digo, ¿a dónde vas, no? y yo digo, ese protocolo también armado en el que se acerca una persona y le dice a alguien que acaba de recibir un impacto en la cabeza si quiere entrar, no lo puede hacer el cuarto árbitro. Que el cuarto árbitro, la única función que tiene es joderme a mí las fotos cuando quiero sacar a los dos entrenadores juntos. O sea, es que no tiene otra función. No puede ser el cuarto árbitro el que diga, oye, está para entrar. Es que es ridículo. O sea, es ridículo. Entonces, al final, cuando quieren decir, es que se pierde mucho tiempo, pero si es que es tan sencillo como que cuando alguien cae al suelo, Francho, que estaba muy dolorido, y no lo dudo de que estuviera dolorido en esa jugada, Francho no se va a morir. Yo os voy a confesar una cosa, yo cuando jugaba al fútbol yo no tiraba el balón fuera, y los rivales se enfadaban un montón, y yo le decía, mira, digo, si no es nada, pues ya está, oye, hemos metido gol, y si el tipo está muy grave que se va a morir, no le va a importar nada que yo meta gol. Entonces, vamos a ser consecuentes, que hay un médico a 10 metros, pues que salga y le atienda, ¿no? Pero eso solo se que eso en el cambiará. campo se siente, o sea, cuando es un golpe que está poniendo en peligro la vida del jugador, pues ahí se siente y se para de inmediato, pero también se nota cuando hay desmayos, cuando estás perdiendo el tiempo, cuando quieres interrumpir el ritmo del rival, y si eso el árbitro lo permite, pues creo que se está dejando que se rían de él, y bueno, pues tú sabrás, ¿no? Lo que te gusta que hagan, cómo consideren tu trabajo y tu persona. Nos hacen un apunte sobre que mira, yo no me percaté en ese momento, que cuando se tira así a riesgos porque el Leganés está con un jugador menos, y así para darle tiempo a entrar. Pues te voy a decir una cosa, pues mal, pero como el protocolo permite que el portero se tire al suelo, pues solo sus huevos. Porque, Es que era una falta lateral sí. que creo que estaban atendiendo a Federico y a Javi Hernández, a los dos, fuera del campo, y entonces necesitaba el Leganés que hubiera una interrupción para que por lo menos el lateral, Federico, estaba, yo creo que bueno, pues bastante herido, ¿no? Y al final fue sustituido, pero que por lo menos el lateral entrara para no defender con semejante inferioridad numérica. Bueno, pues obviamente el reglamento no debería permitirlo, pero como lo permite, pues tu obligación es conocerlo y utilizarlo a tu favor. Entonces, Totalmente. poco se le puede reclamar ahí al Leganés, ¿no? Dice Rubial que seguramente no tiene rigor científico, pero que desde crío comprueba que cuando jarrean la Romareda el Zaragoza no gana. La verdad es que no sé si ha habido algún estudio sobre eso, pero bueno, pues está el partido contra el Ajax mítico de la Recopa del 87, que también hablamos con Andoni la semana pasada, y si hay alguien que te pueda hacer un estadillo, una tabla sobre los días que ha llovido
y los resultados que ha habido es Alfonso, que sus fotografías mejoran todavía más de manera proporcional a el Con la frío mala que hostia que hace hago cuando me mojo. y a la lluvia que le cae cuando El día del Nipro, que yo creo que es el día que más ha llovido en Zaragoza en 17 años, que los el de 17 que Generelo, llevo yo en ¿no? la El gol de Romareda, Generelo, 2-1. con gol de Generelo ganó el Zaragoza. Y aquel día yo, en un acto de Y de brillantez, Galetti. Marcó uno el sí, hueso, me parece. se me olvidó el paraguas. O sea, imaginaros la de agua que cayó y ganó el Zaragoza. O sea, no le va bien Yo al recuerdo juego esa del y la del Ajax. La del Ajax sí. que fue una piscina absoluta, que no se tenía que haber jugado ese partido y que nos condicionó muchos. Obviamente lo normal era caer eliminado, era el Ajax de Van Basten, Rijkaard, cruz de entrenador, pero nos condicionó mucho ese partido bueno, si había alguna opción era sacar un buen resultado en la ida y ni siquiera, ¿no? Terminó 2-3, me parece. Hombre, es que históricamente el Real Zaragoza ha sido un equipo que ha tenido jugadores de mucho toque. Y es verdad que ahora los campos no son como eran antes también. Antes, cuando llovía, pues el campo, todos los campos, aunque la Romareda tiene un buen drenaje, pero todos los campos se hacían injugables. Ahora realmente lo que hace es darle mucha velocidad. Yo creo que precisamente ahora mismo los campos castigan al equipo que quiere jugar más el balón. Porque en este caso en segunda división, si estamos hablando de equipos de primer nivel, todo lo que sea ponerle velocidad al juego va a beneficiar siempre al jugador que tiene más calidad. Precisamente ese es el problema que hay en segunda división, que si hay un equipo que quiere destruir y otro que quiere crear, pues necesitas cruzar ese umbral de que tu capacidad esté por encima de las circunstancias en ese momento del juego, que ahora mismo pues creo que hay muy pocas plantillas en segunda división que lo tengan. Pero se decía mucho, los jugadores de la Real Sociedad cuando jugaban en Atocha lo comentaban, que cuando el campo estaba muy mal, iban equipos como el Madrid, que entonces era el equipo puntero, y decían, sufría pero porque nosotros sufríamos también, pero ellos eran mucho mejores y el control lo hacen mucho mejor y el centro lo ponen mucho mejor y necesitan una para rematarla adentro, ¿no? Obviamente se igualan las fuerzas en eso, pero el buen jugador le beneficia siempre cuando todo está mucho peor, cuando hay menos tiempo, cuando hay menos espacio, cuando se juega más rápido, es cuando le beneficia. ¿Qué pasa? Que en la segunda división actual de española, pues no hay esa calidad y entonces se tiene esas carencias. Se juega también muy automatizado, que ese es el problema, eso es lo que yo achaco de esas pérdidas del primer tiempo, en el que se intenta jugar siempre muy, muy rápido. Tengo aquí a mis fans. Vale. Y entonces eso yo creo que se abusa demasiado de esos automatismos. Hay que adaptarse a la situación del campo. Eso es. Bueno, ya tardaba en aparecer el invitado especial de cada directo. La verdad es que, bueno, pues a estas horas ya entra un poco en agujas y cuando lo necesites, Alfonso, cuando sea necesario, no te preocupes que nos manejamos o me manejo con los que siguen en el chat, que vamos a acelerar en el chat. Decía Jaco Pais que qué pasó con James, que en cuanto vio la alineación que le dio un bajón, bueno, a mí también por lo que comentábamos, ¿no? Por todas esas sorpresas y esos desajustes que daba la impresión de que había. Con James la verdad es que no te sé decir, yo lo achaco a la noche, a la climatología, al estado del césped, que igual ahí creyó Jim que era mejor utilizar un perfil más físico como el de Zapater, pero creo que en lo futbolístico se perdió y que además sacaste a Francho de foco. Carlos, que decía antes que el centro del campo de ayer no es que mordiera precisamente, comenta que además Bermejo tenía ya una amarilla y que el cambio estaba cantado. Bueno, es probable, sí, que todo ayudara. Yo, en el descanso, cuando parecía que iban a salir Bada y Narváez, los nombres que me salían eran Zapater y Bermejo, pero insisto, a mí Zapater me parece que estuvo bastante gris y Bermejo creo que sobre todo era que el partido pedía otra cosa, pedía pues poner a Nano Mesa por la derecha, intentar atacar ahí al lateral rival que tenía amarilla, pasar a un 4-2-3-1 que no pasaste y me parece que es una evolución que el equipo, si va a jugar con Bada en vez de con el nigeriano, necesita. Bueno, pues todas esas cosas que creo que había un cierto desajuste, como comentaba Jaco, ¿no? Jaco dice también que en el gol Cristian no está fino, que hay unos partidos algo flojo para su gusto, en el primero, no en el segundo.
Fuente el Cierzo le contesta que es cierto, pero que esos pasos tampoco se deben hacer. A mí me parece que Cristian arranca tarde la carrera, pero sobre todo porque está pensando cómo atacar el balón, porque dudas si ir con la mano y que le pita en cesión o tratar de despejar y anticiparse con el pie para resolver la jugada pese al apuro sin gravedad. Y al final termina, creo que no yendo ni de una manera ni de otra, solo hace retrasarse unas décimas y tener la mala suerte de que el balón tropiece en el rival y justo vaya en dirección portería cuando podía haber salido hacia cualquier sitio. Pero creo que ahí Cristian reacciona algo tarde porque por la cabeza le pasa... Creo que con la mano llego, pero es cesión. Y ahí, al final terminó por no llegar de ninguna manera, ¿no? Dice Fran Paul que también creo que para lo que demanda la mayoría de partidos de segunda es mejor opción Petrovic que Huaras, aunque el Navarro también me gusta mucho. Yo creo que más que por la categoría, porque creo que Petrovic ha jugado en categorías más altas que Huaras, de hecho ha sido internacional absoluto por su país, me parece que es lo que hemos comentado, ¿no? Que acostumbramos a ver el fútbol y en la tele todavía más, porque hay el expreso de la cámara, acostumbramos a ver el fútbol donde está la pelota y a valorar a los jugadores con cómo se relacionan con la pelota. Y por supuesto eso es importante. Y ahí Huaras creo que tiene un valor absoluto y que si yo diseño una plantilla para intentar ascender, intentaría que Huaras estuviera en ella. Pero me parece que ha quedado demostrado a lo largo de todos estos años que si en esa misma plantilla Huaras es insustituible e innegociable, no te va a dar para ascender. Entonces, creo que la presencia de Petrovic, pues por momentos habrá uno mejor que otro, uno mejor momento que otro, el partido del rival también afectará a la decisión que tomes y luego esa competencia interna les va a hacer crecer a todos. Yo creo que probablemente el partido de ayer de Huaras en otra temporada, al no haber demasiada competencia, le haría ser titular en Amorebieta y me parece que el partido de ayer de Huaras, estando Petrovic, va a hacer que en Amorebieta sea titular el serbio, ¿no? Petrovic. Dice José Megaru que yo vi al equipo impotente, pero sin bajar los brazos en ningún momento. Es cierto, no se abandonó, no bajó los brazos, pero sí que creo que mostró esa impotencia. Quizás si hubiera entrado algún gol en la segunda parte, esa acción de Nieto que al final Borja Sainz se la quita de una manera poco entendible. Si en esa contraataque Álvaro Jiménez se la pasa más menos en perpendicular y más en dirección hacia la portería Nano Mesa y puede disparar desde más cerca, el propio disparo de Narváez, pues es posible que el equipo hubiera apurado, ¿no? Pero yo sobre todo me quedo con esa sensación de impotencia que es relativamente novedosa. Dice Josman68 que el gol fue definitivo, que el Leganés defiende muy bien y con Eguares y Bermejo se juega muy horizontal y se pierde en banda derecha porque Francés no se atreve a ocuparlo, es lo que comentábamos, ¿verdad, Alfonso? Que igual con Fran Gámez mezclan mejor porque Fran Gámez te vuela por el carril, pero con Francés me parece que necesitabas un jugador más profundo en el centro del campo y que amenazara más por fuera. Es que yo creo que se cayó otra vez en el problema que tenía el Zaragoza al principio de temporada cuando jugaba James, que no estaba al nivel de estos últimos partidos. Que al jugar James en esa posición de interior, Bermejo en banda, el equipo se cerraba y hacía un tapón y entonces no era una amenaza. Y cuando no eres una amenaza, pasas a ser una invitación a que el rival te lo sea para ti. Que eso yo creo que es un poco también las cosas que hay que valorar. Yo hubiera puesto de inicio al jugar Francés por derecha, yo hubiera puesto a Borja por delante para tratar de darle ese filo. Y además cuando el campo está en esta situación, como os comentaba antes, debería ser un recurso natural jugar en largo, pero casi por obligación, y ahí Álvaro Jiménez está peinando balones, los está ganando y necesitas un jugador que vaya al espacio. Y ahora mismo el Zaragoza solo tiene dos jugadores que van al espacio, que son Yanis y Borja Sainz. Bueno, y Nano Mesa, ¿no? Sí, Nano Mesa, pero Nano Mesa lo veo un jugador más asociativo que el espacio. Yo creo que desborda. A mí me da esa impresión con Yanis. Tú eres el que más lo has visto porque en partidos apenas ha asomado y a los entrenamientos subes tú, ¿no? Pero a mí me da más la impresión de que Yanis es un jugador eléctrico, pero más combinativo, más asociativo, y que Nano Mesa, una peinada de tu delantero centro,
en su ADN como segundo delantero está más el ser vertical y el atacar el Sí, balón. Pero bueno, más que Bermejo, por ejemplo, no, seguro, ¿no? Mi argumento es, digamos, un complemento al tuyo. Yo creo que como bien dices tú, Yanis es más eléctrico, igual que Borja Sainz, y Nano me parece un jugador más potente. Me parece un jugador que en una arrancada sí que... Lo que pasa es que el equipo, cuando le presionan, está muy lejos de la portería, y esos jugadores que son más livianos quizás da la sensación al menos que pueden ganar más el espacio. A ver, Nano Mesa es... yo creo que no se le puede poner un solo pero en eso, pero realmente sí que creo que es un jugador que si cuanto más cerca estuviera del área, mejor nos iría, porque creo que al final se va a reencontrar con el gol porque no deja de buscarlo, y al final tenemos el ejemplo de Vinicius en Primera División. Encuentra el resultado quien ante la frustración se levanta, y no quien tiene simplemente el talento de hacerlo, ¿no? Porque al final las rachas se acaban y lo que siempre queda es el trabajo, y eso lo tiene Nano Mesa. A mí me parece, o sea, realmente me parece que son esos tres jugadores, te acepto incluir a Nano Mesa en ese perfil, pero no a Bermejo, ¿no? Y en este partido creo que meter un jugador por fuera hubiera sido, creo que vital, siendo que no tenías a Francés, y que ya por la otra banda también a Nieto no es Chavarría, no es un jugador que vaya a subir la banda tanto como lo hace el jugador catalán. Me sale un cuarto y bueno, eso lo dejamos si quieres para un podcast, porque tenemos el reto de en 10 minutos menos ponernos al día con los mensajes. Creo que no lo vamos a lograr, pero estoy convencido que lo vamos a intentar. Me sale un cuarto, lo que pasa es que es un jugador que este año solo juega de lateral, que es Chavarría. Yo creo que si Chavarría, más con la recuperación no muy lejana de la Sure, da ese paso de jugar por delante del lateral, también es un jugador que desde fuera te puede atacar ese espacio y aprovechar las peinadas de Azón, pero sobre todo de Álvaro Jiménez, que me parece que es más ganador en duelos aéreos, ¿no? Fuente del Cierzo dice que se tiene que ir ya, que pasemos una buena tarde, que Aupa Zaragoza igualmente. Buenas tardes, decía Coque hace media hora, más de media hora, casi 40 minutos, perdona Coque. Cabeza alta, que lo de ayer fue un mal día, patrocinado por un error. Entiendo que será, bueno, propiciado, pero un error y un rebote desafortunado a por el Amorebieta. M. López 57, Aguaras con la presión se le hace de noche, y Petrovic hace colección de llaveros llevándose puestos a los rivales que se la agarran para intentar pararle. Bueno, pues es una muy buena imagen. Felicidades, ¿no? por ello. En el primer gol, dice Jaco País, viéndolo por la tele, Aguaras mal, Nieto fatal, Cristian muy mal. En el campo solo se vio el fallo de Nieto. Bueno, puede ser que sí, que no sea solo responsabilidad de uno, ¿no? Y en el segundo me parece que hay una responsabilidad de tu medio centro en que Gaku remate tan solo. Creo que es una posición que tiene que estar ocupada, y más cuando no es un contraataque, sino que es una especie de progresión posicional, ¿no? Me parece que con Petrovic Gaku hubiera tenido algo más de dificultad para sacar el disparo. Otra cosa es que sea capaz de descerrajar ese tiro por la calidad que tiene. Josman 68, es que el error tremendo es de Nieto, lo de Cristian es más mala suerte. Bueno, más o menos. A ver, yo de Nieto creo que es un error de toque, es un error técnico, pero me parece que también es un error táctico, lo hemos comentado, de toma de decisión. Tal y como está el partido y cómo podía estar el campo, tírala fuera de banda. Si es que lo que vas a ganar, que es un despeje en largo de Cristian, no es proporcional al riesgo minoritario y con un porcentaje bajo, pero al riesgo que existía tomando esa decisión, ¿no? Carlos, COE68, si Nieto, tal y como estaba el campo, manda el balón a la banda, sacó el problema. Te prometo que no lo había leído, Carlos, pero es lo que Lo has acabamos de escrito tú, comentar. lo has escrito tú. No, estoy como para escribir ahora. M. López 57, Gaku, gran remate, pero se lo facilita lo libre de marca que está para mostrarse, recibir y chutar. Os prometo que no los estoy leyendo antes de compartirlos en pantalla. César García Laoz, hola amigos, buenas tardes. Por decir algo, estoy contigo, M. López 57, buenas tardes César. Yaco acierto, pero lo mete muy bien. F. Soguero, ayer habría valido con haber jugado como otras veces, pero no era mejor hacer un partido horrendo a todos los niveles. Bueno, salen partidos de todo en una temporada, ¿no? Y pocos tan malos como este han salido, y creo que más que fustigarnos por ello, creo que es para estar medianamente satisfechos u orgullosos de que sea una excepción, ¿no? Y que si recuperamos
las sensaciones previas, este equipo me parece que por lo menos va a estar en una posición cómoda y sobre todo si consigue hacerse fuerte de una vez en la Romareda, creo que es un equipo que va a estar en la parte, no sé si muy alta, pero sí medio alta de la clasificación. Ahora, cerrar la Romareda es fundamental y no es sencillo porque nos ponen unos horarios que son incompatibles con la vida y también con el día al campo. Si además llueve, pues es la ensalada perfecta, ¿no? Pero creo que el Zaragoza está absolutamente maltratado con los horarios y no le está permitiendo en la mayoría de los casos ejercer el factor diferencial, que es el único que nos queda, dada nuestra situación general, también económica, como es la Romareda. F. Soguero, pues que lo hubiera tirado a la banda, imagino que se refiere a Nieto. Jacob Hayes, Petrovic defensivamente es infinitamente mejor que Guaras y yo me atrevería a decir que ofensivamente no es mucho peor. Pero Ahí lo que hay el matiz es igual que Francho, yo creo que son distintos. Francho y Petrovic ofensivamente son capaces de sostenerte la salida de balón y la construcción y por supuesto cuando el equipo pierde el balón, bueno, pues estás muchísimo mejor estructurado, ¿no? Y muchísimo mejor ordenado. Hosman 68, hay un jugador que estaba en las victorias y no estuvo ayer y hace un desgaste tremendo en estos partidos. James, quería decir. Yo, James, lo he visto bien estos días. Es que estando en una tertulia en Radio Zaragoza hoy, que además ha debido ser emitida al mismo tiempo que el directo, comentaba o sea, Santi... Eres el único tipo que se hace contraprogramación a ti mismo. Como si me hiciera falta, me la hago. Fenómeno. Y Santi Valero, compañero del periódico de Aragón, decía que James había estado mal o muy mal en la primera parte contra Las Palmas. Yo no estoy de acuerdo, la verdad. Yo creo que fue de lo poco salvable en esa primera parte en la que, especialmente los primeros 25 o 30 minutos, estuvo mal todo el centro del campo y casi todo el equipo hasta el 1-1, ¿no? Hasta el gol de Bermejo. Creo que James fue un cambio porque el partido quizá te pedía que salieran Bada y Narváez y como ocurrió ayer con Bermejo, pues tenía que salir, pero no porque acumulara méritos para ser sustituido y los partidos que ha estado bien, contra el Sporting en casa, contra el Mirandés, me parece, creo que es el jugador que te legitima este sistema. Si no juega James, me parece que tienes que plantearte jugar a otra cosa, al 4-2-3-1 que comentamos. James es titular indiscutible, pero igual estaba mal. Puede ser. Si soy sincero, no te lo sé asegurar. F. Soguero, ya que Eguaras no defiende, que juegue delante donde pueda hacer algún pase decente y sus Eguaradas no tengan tanto peligro para nosotros, sino prefiero a Petrovic. Pues es que para hacer de Bada, pues que juegue Bada, ¿no? Y además a Eguaras se le ha invitado a probar de interior y él prefiere jugar de pivote. Entonces, y delante tiene una dificultad muy grande que no sabe jugar de espaldas. Entonces, al final, cuando tú juegas en esa punta del rombo, jugar de enganche, jugar de media punta, tienes que manejar todos los perfiles y tienes que ser todavía más rápido. Yo creo que no es una discusión. A ver, esto es a toro pasado. Yo creo que Guaras tiene sus características y, como has dicho antes, lleva muchos años en el Zaragoza para bien y para mal. O sea, sabemos de sus virtudes y sabemos de sus defectos. Es un jugador que si tú solo tuviera virtudes, haría años que se habría ido del Real Zaragoza a Primera División. Bueno, pues esos defectos son los que tiene y hay que elegirlos y en los momentos de forma y en los partidos. A mí me parece que, a mí es que me gusta Petrovic y es más, me gusta pensar que un día el Real Zaragoza pueda jugar con un doble pivote Petrovic-Francho, porque eso permitiría que jugadores como Bada o Adrián o jugar incluso con dos delanteros, y si el equipo se sostiene así, podría hacer bueno la variedad que tiene en ataque. De momento, y es que estoy convencido de que el equipo se sostiene así. A ver, si hay un bajón de rendimiento en cualquiera de los dos, pues no. Pero en el momento que están mostrando ambos, se sostiene así. Como tú dices, puedes elegir jugar con Bada o Adrián en ese 4-2-3-1 o puedes jugar con dos jugadores por fuera y dos delanteros. Puedes jugar con tres centrales y dos carrileros y ellos en el doble pivote. O sea, es que te permite una versatilidad que este 4-1-4-1, que por momentos ha sostenido muy bien al equipo, te condiciona mucho porque la flexibilidad es menor, ¿no?
También el problema es que a Jim le cuesta mucho hacer los cambios y le cuesta mucho cambiar el dibujo en los partidos, porque al final cuando se pelean sistemas discutimos sobre sistemas de juego, a mí realmente me parece un discurso vacío, porque realmente lo bueno es que tú puedas cambiarlo, ¿no? Los jugadores son los que te lo van a marcar y que tú lo puedas cambiar. Entonces, hay momentos del partido en los que puedes salir con 3 mediocentros y poder cambiar a 2 para ser más incisivo, para atacar más por fuera o para buscar tener más presencia en ataque. Eso, a ver, quizás de todas las virtudes que tiene Jim, esa no es una de ellas. Entonces, bueno, pues confiemos en que se acaben imponiendo ellos, porque yo creo que físicamente te dan mucho Francho y Petrovic, porque te dan posicionamiento, te da uno de ellos te da altura, el otro te da más llegada, un desplazamiento en largo para mí primoroso el que tiene Petrovic, y le da eso sería muy bueno, porque además tendrías más jugadores en ataque y entonces lo podrías aprovechar. Pero bueno, esperemos a ver si llega eso y como decíamos, la temporada es muy larga y todavía tienen que caer muchos soldados y levantarse otros que están ahora mismo en el banquillo. Bueno, hacemos una cosa, como en el rugby, ponemos una hora, por ejemplo, y 25, a ver si nos da tiempo de terminar, 20-25, y si entra la hija de Alfonso antes, despedimos conexión. O sea Pobre que Claudia, qué presión. estamos en esa frontera ahora mismo. Dice Viñu91 que Francho es el único del centro del campo que para él es intocable, para Jaco País y para nosotros también. Y ahí creo que incluyo a Fran porque lo hemos hablado varias veces los tres, ¿no? M. López 57, difícil si estás de cara al portero, casi de espaldas a la banda y no crees que te vayan a meter ese marrón. Nieto no está bien, obviamente, pero a cada uno lo suyo según sus posibilidades. Bueno, sí, es cierto. A ver, yo creo que es el principal responsable de la acción, pero esto no es una trituradora, no es una picadora contra nadie. De hecho, yo creo que Nieto, que en los primeros partidos de la temporada sí que había sufrido defensivamente, me acuerdo de esa segunda parte, o esa primera parte, perdón, en Lugo, y alguna rato más, creo que últimamente estaba bien en lo defensivo. Bueno, es un error, vamos a intentar no matarnos entre nosotros, porque al final los únicos que perderemos seremos nosotros mismos, ¿no? Fesoguero, quiero mucho a Zapater, pero es difícil justificar su presencia en un equipo que quiere lograr algo bueno. Depende. Yo creo que el nivel actual de Zapater sí que es cierto que no da para eso, pero hasta hace no mucho yo creo que tuvo unos 2 muy buenos primeros meses de campeonato. Y la irrupción de Zapater el invierno pasado, cuando nadie lo esperaba, creo que también fue, no sé si decisiva, pero casi, para que el equipo ensayara la salvación, ¿no? Entonces, a la gente, a todo el mundo en su día a día y en su profesión, hay que permitirle ciertos altibajos, y cuando está bien aprovecharlo y cuando está mal cuidarlo. Y creo que Zapa, con 36 años, no sé cuántos tendrá, y todo lo que ha vivido, bueno, pues me parece que todavía más. Igual ahora pues hay que utilizarlo menos, y cuando vuelva a un pico como el de septiembre-octubre, pues aprovecharlo. Quiero decir reponedor, pero la verdad es que como rejoneador en el día haría mucha más gracia. Eso me reía antes. Porque digo, El, el el teléfono roto. corrector, la verdad es que es un drama, Fernando, no te preocupes, que ya nos hacemos cargo. Pero ver a Nieto de rejoneador en el día, la verdad es que Tiene que ser bueno, tiene que ser no bueno. estaría pagado. Todos queremos a Zapater, dice Jaco. Desde luego Cristian tiene crédito hasta 2022. No me preocupa tanto la derrota, sino la manera de perder. Bueno, cuando algo se convierte en tendencia sí que hay que preocuparse, ¿no? Cuando es una excepción, pues hay que entenderlo como tal hasta que se demuestre lo contrario. Entonces vamos a entender que fue una excepción, y lo que comentamos, vamos a tratar de extraer conclusiones para que no vuelva a suceder, ¿no? Suceda lo menos posible. Tampoco depende de nosotros, pero por lo menos de nosotros sí depende hacer una crítica lo más constructiva y lo más positiva dentro de unos márgenes posible. Coque dice que con Cristian como con la carrera cinematográfica de Alfonso a muerte siempre. Sí, señor. En el Que primer apueste gol... más por Cristian, que apueste más por Cristian. Bueno, sí, pero por tu carrera también hay que echarle ahí algún euro a la cuenta. En el primer gol, perdona, Jaco, que lo borraba, el balón sobrepasa de Guaras, que está mal colocado, y la toca mal hacia Nieto. Bueno, vamos a pasar ya un poco de la moviola, ¿no? Que
que vamos un poco ahí en círculo. Guaras no puede hacer esa entrada con esa tarjeta, lo que comentábamos antes. F. Soguero, siempre que nos juegan como ayer, nos toca un disgusto. Yo creo que teníamos que haber aprendido hace tiempo. Pues es posible que sí. Pero bueno, más en otras temporadas que en esta, siendo que en esta, pues es cierto que nos ha costado meterle mano a equipos que han propuesto partidos parecidos, ¿no? Y que les ha valido el resultado y que han empezado a especular con el tiempo, con el marcador. Bueno, eso nos cuesta. No es culpa del Leganés, es culpa de los árbitros. Es incomprensible que contra el Mirandés se añadan 7 minutos y ayer 4. La verdad es que lo de los añadidos es un despelote, la verdad. Cuando en España se deje de arbitrar como si los futbolistas tuvieran cuerpecitos de bailarinas, mejorará muchísimo. Al final, el árbitro es el que marca el listón. Si el jugador ve que el árbitro no te lo compra, pues no lo va a vender. Pero si el árbitro entra, pues ¿qué más quiere, no? Que jugar a su beneficio. Por aclarar, 7 Rubial, el portero se tira porque se lo dicen desde el banquillo porque tenía uno menos. Y otro se fue a cambiar las botas, no sé si 2. Sí, creo que más o menos. Lo que hemos apuntado antes, gracias a él. Sí. Eso es más o menos lo que hemos dicho gracias a su ayuda, ¿no? Josman68, cierto, se sorprende cuando se lo dicen desde el banquillo, estaba con 2 jugadores menos. Eso es, exacto. Carlos Coe68, os dejo buenas tardes. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Pantojo 2032, buenas tardes. ¿Por qué se le define como oficio el juego antideportivo del Leganés de ayer en la Romareda? Con la permisividad del árbitro y se castiga al rival. Flaco favor al fútbol, al aficionado y a la competición del partido. Decir que Francho jugó desubicado en la primera parte. Es un gran jugador, pero en su posición. Yo creo que se puede firmar todo. Es un comportamiento antideportivo que el que tiene que no permitirlo lo permite y entonces pasa a ser un factor a favor de quien no debería serlo. Y Francho, yo creo que es urgente que lo sitúen en el mediocentro. Yo no digo que sea pivote, pero que juegue en un doble pivote y esté más cerca de la zona de creación que de la presión. De la presión tiene que haber otros jugadores. Que no puede estar jugando Francho de Bada, no puede estar jugando Zapatero de Francho, no puede estar jugando Nano Mesa de Narváez, Bermejo de Nano Mesa. Ayer parecía que estaba jugando cada uno de otro, ¿no? Y eso me parece que el equipo se resintió. Si me permite, Javi, sí. un pequeño inciso sobre... De hecho, te lo agradezco. Sobre el tema de lo que es antideportivo y el oficio. Son dos cosas que no tienen por qué estar separadas. Lo que pasa es que está muy sobrevalorado para mí el concepto de deportividad y está muy manido. Vivimos en una sociedad en la que si podemos nos aprovechamos del rival y decidimos que hay comportamientos que son deportivos y comportamientos que no. Llevándolo, por ejemplo, al ciclismo. Cuando hay una caída se aplaude que se espere al ciclista y no ataquen. Yo nunca lo he entendido, porque al final una caída influye muchísimo más en cómo estés colocado, en cómo si están las posiciones de adelante o en cualquier otra circunstancia y, por supuesto, el azar. Sin embargo, cuando a un ciclista le da una pájara, que obviamente no tiene ninguna culpabilidad, no se le espera. Cuando un jugador se resbala en el centro del campo, no esperas a que se levante para que te pueda disputar el balón de un modo honorable. Lo que hay es un reglamento en el que además en el reglamento de fútbol se aceptan, se entiende que hay acciones que se tienen que sancionar y es ahí el árbitro donde las tiene que sancionar. Yo no puedo culpar a riesgo porque se tire para que entren 2 jugadores. De hecho, yo no me percaté y me quito el sombrero porque yo quiero que mi portero haga eso si se ve en esa circunstancia, porque has de conocer el reglamento, que es lo primero. A partir de ahí, tú puedes cruzar la línea del reglamento, la puedes hacer, pero te han de sancionar. Por eso hay cosas que deben ser sancionadas por los árbitros. Y en el grado en el que se sancionen, los jugadores dejarán de hacerlas para tener ventaja. Es lo que decía, por ejemplo, con los protocolos o lo que decía que un jugador salga afuera. Son absolutas memeces que lo que no aportan es al juego. Luego el jugador intentará meterlo y si puedes meterlo con la mano, pues lo meterás con la mano, porque no creo que nadie vaya a devolver la copa. ¿Cuántas veces nosotros cuando vamos a buscar aparcamiento no decimos se lo voy a dejar al de atrás porque seguramente él tenga más prisa que yo y yo he quedado para tomar unas copas y a lo mejor él tiene que ir al hospital? No lo hacemos, pero luego pedimos que en el fútbol tengamos esa deportividad que no tenemos en la vida. Bueno, pues para eso están las leyes, para eso están las normas, para eso están los árbitros y no podemos criticarle al rival que haga que haga un juego que le permita llegar a su objetivo. Eso sí, al que debe juzgar es al que hay que exigirle. Y esa es mi modesta opinión respecto a estas cosas de la deportividad, porque recuerdo una vez que Silva le dieron un premio porque tiró un balón fuera jugando en el Eibar
porque el portero no sé qué pasó, se dio un choque o no sé qué pasó y lo tiró fuera. Y el Eibar perdió la opción de subir a primera división, que quizás podía haber no subido nunca. Y se le aplaudió. Y yo decía, bueno, sí, Silva ha acabado en el Manchester City ganando muchísimo dinero y el Eibar estaba en ese momento en segunda B. Bueno, se ha tropiezado el portero como se tropieza el defensa cuando le hace un regate y metes gol. Pues mala suerte, oye, es un juego y no pasa nada. No estamos hablando de que le dieran un golpe en la cabeza y se quedara en estado de coma y entonces te aprovecharás de eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa deportividad es una hipocresía que tenemos en la sociedad y en el deporte y que creo que también tenemos que quitárnosla. Sí, ¿no? Y luego que si no hicieran falta que hubiera alguien para impartir la justicia, el reglamento, la ley, pues no tiene sentido que hubiese árbitros, ¿no? Si hay árbitros, porque precisamente tiene que existir esa parte que a ti te marque la línea, porque tú instintivamente y porque estás defendiendo tus intereses, vas a intentar saltártela lo más que puedas. Adrián, si no se controlan las pérdidas de tiempo y se aplican protocolos realistas, el fútbol acabará siendo a tiempo parado y con distinta duración, perderá esencia, puede ser. Imagino que intentarán encontrar alguna alternativa. Yo estoy más con la de Alfonso de, bueno, pues hacer como hacen en el rugby, ¿no? Que creo que le da el dinamismo y la fluidez al juego, y cuando el juego recupera ese dinamismo y esa fluidez, solo son las lesiones de verdad. No hay más, no hay nadie que haga nada de teatro. Jaco Pais, uno de los jugadores, tuvo un apretón, por lo visto. Hosman 68, la derrota no la causa las pérdidas de tiempo. Para nada, totalmente de acuerdo. Menudo agua cayó la noche del Ajax. Aún hay alguno que se está secando todavía. Menzo, por ejemplo, el portero del Ajax, me parece que aún tiene algo de humedad. Jaco Pais se pierde porque se sale mal y con una mala alineación. 7 Rubial, habla del último contra el Barça B, que marcó Guti el empate hace muchos años. Marcó el Athletic, se fue la luz 0-1 y creo que lo dejaron así. Puede ser, la verdad es que no me acuerdo. Rubial, ¿tienes ayuda, Alfonso? Veo que las has contestado. Sí. ¿Algún día jugará Yanis por probar algo distinto? Bueno, el equipo se hace algo es probar cosas distintas. Creo que están 17, 18 jugadores enchufados. Es cierto que Yanis hay algún partido concreto que se podía haber utilizado, ¿no? Y que, bueno, hemos pasado de pensar que era un jugador exótico a que en la selección de un país que tiene muchos jugadores en nuestra categoría, bueno, pues viene de ser una de las estrellas en la última ventana. Yo creo que Yanis va a aparecer y que se va a establecer como jugador importante. Las temporadas son muy largas y hay que tener paciencia y si la tiene le llegará. Cuando ha jugado lo ha hecho bien, es cierto, sobre todo esos minutos contra el Oviedo, me parece que fueron los mejores. Trampantojo te felicita por la hija, Alfonso. Yo creo que es Ha salido maja, sí. de los mejores comentarios que ha habido, porque la verdad es que es una pasada la hija de Alfonso. Nano Mesa dice Hosman 68 que hace varios desmarques a la espalda por partido y no le echan balones. Bueno, pues quizá yo creo que hace más daño cuando los hace por banda derecha y que el equipo lo tiene que mirar y que tiene que verlo desde Francés cuando recupere su posición en el centro de la defensa a Guaras, Petrovic, Francho, el propio Bada. Yo creo que todos están capacitados para meterle balones al espacio a Nano Mesa, a Borja Sainz o al jugador que sea, ¿no? Dice Tony Vela que ojalá se equivoque, pero creo que el equipo no está capacitado para estar en los puestos de arriba. Bueno, yo creo que un equipo que está 13 jornadas sin perder, Tony, está capacitado para estar en los puestos de arriba. Lo que me parece es que tiene que empezar a ganar puntos en casa, porque si no ganas puntos en casa va a ser imposible que lo estés. Si consigues cerrar de otra manera, yo creo que vas a estar arriba. Probablemente tenga razón de que no es un equipo que está capacitado para estar en los puestos de arriba, pero es un equipo que está en crecimiento para ser merecedor de estar en los puestos de arriba, que es la mejor noticia a estas alturas de la temporada. Si quedaran 2 partidos, pues probablemente podríamos resignarnos, pero el equipo, el crecimiento que lleva no de esta temporada, sino de la temporada anterior, está consiguiendo argumentos. Esperemos a ver la jornada 32, cuando queden 10 partidos, a ver si el equipo tiene argumentos para pelearlo y eso es a lo que hay que aspirar ahora. No podemos mirar mucho más arriba, sino en el siguiente peldaño. Eso es. Jaco dice que por supuesto ofensivamente Petrovic es muy válido, que juega fácil y juega bien, que cree en el doble pivote Petrovic-Francho. Adrián dice que
en el rol actual de un pívot y dos medios centros que Petrovic libera más a los medios centros y que Huaras, bueno, pues no es un pivote defensivo y que necesita otro tipo de escuderos, ¿no? De interiores. Realmente, si nos fijamos, con Huaras suele jugar Zapater y con Petrovic suele jugar James, ¿no? Entonces, creo que en esa elección de pareja, siendo Francho normalmente el fijo, se definen las características de cada uno, pero yo estoy con Jaco, con Alfonso y con alguno más en el chat, que me parece que el equipo está para empezar a sentarse en un doble pivote con Petrovic y Francho. M. López respondía a Fesoguero, que cachondo el corrector, muy del estilo del mío. Viño 91, buenas tardes chicos, nos vemos el viernes, a ver si estamos un poco más animados el viernes a las 3, ya con Fran, la previa del partido contra la Amorebieta, con las tradiciones de siempre, el juego del Sepia, que esperemos recuperar algo de acierto, la porra, que por cierto, se me ha olvidado comentarlo, imagino que lo tendríais asumido, pero no ha habido ningún acertante del resultado de ayer, no ha habido ningún acertante de la porra y eso que recogimos hasta 20 resultados, ¿no? Pero no ha habido ninguno, así que, bueno, pues queda exento hasta el siguiente partido, la siguiente porra, que será el viernes a las 3. Alfonso, cada vez que ve el logotipo de Fair Play, escupe al suelo. y Adrián al lado. Adrián es de los míos y es mi respuesta, ¿no? Que yo digo que claro, que precisamente nos piden fair play unos tipos que son absolutamente corruptos y que aceptan sobornos, venden un mundial venden a su madre por dinero. O sea, esos son los que nos tenemos que creer que nosotros somos los que debemos hacer un juego limpio. O sea, es una toda hipocresía absoluto. Suele pasar en casi todos los órdenes de la vida, ¿no? Y aquí también. Bueno, pues con algo de retraso, porque normalmente solo nos acaba a las 4:10, hoy lo hemos hecho a las 4:30. Es un placer absoluto, siempre que se pueda y que seamos capaces. Hemos vuelto a limpiar de comentarios el chat, hemos vuelto a compartir toda la interacción y la aportación de vosotros, de los seguidores del canal que estáis en directo. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo, esperemos que os haya gustado, os agradecemos la presencia, dentro de que siempre es más incómodo y menos grato estar el día después de una derrota que de otro resultado, especialmente de una victoria, pero bueno, pues creo que es importante y que nos necesitamos todos, sobre todo cuando perdemos, ¿no? Nos necesitamos pues para hacernos compañía, para compartir reflexiones y para tratar de animarnos los unos a los otros. Lo que os comentaba, los abonados a leonsepia.com, la fiesta no para. Mañana tenéis la contracrónica, el Tribuna Fondo Norte de Pablo Díaz, el jueves el podcast Hilando Fino con Alfonso, con Fran y conmigo, y el viernes estaremos aquí en Twitch a las 3 de la tarde, antes al mediodía subiremos la sección de Alfonso, Futbolgrafías, el álbum casero que prepara siempre sobre los partidos de local del Real Zaragoza. Os agradecemos muchísimo la compañía, la presencia en el chat, la participación, que os suscribáis al canal, por supuesto, y aún más que os abonéis a leonsepia.com, que al final es el riñón de todo este proyecto. Así que, Alfonso, póngame a los pies de su hija. Y... Esa arma de paciencia. Ahora caliento ya y otra vez allá a jugar ahí de padre. O sea, aquí ahora, no paro esto. Ahora te vas al ring de pressing catch. Sí, la vida del padre autónomo, no sé qué más. Eso es muy duro. Pero bueno, haremos lo que podamos. Un placer estar con vosotros. Igualmente, un abrazo grande para todos y nos vemos el viernes a las 3 de la tarde en la previa del partido contra la Amorebieta. Un saludo. Hasta luego.